¿Listo para comenzar tu carrera en el 2025? Inscríbete gratis e inicia tu historia en un minuto. Contamos con horarios flexibles que se adaptan a tu proyecto de vida. Financia hasta el 100% de tu carrera con la cooperativa Minuto de Dios. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 320-688-2983 o visítanos en el kilómetro 11 vía Cerritos, sector Galicia. En Uniminuto Pereira, el poder de elegir es tuyo. ¿Listo para comenzar tu carrera en el 2025? Inscríbete gratis e inicia tu historia en un minuto. Contamos con horarios flexibles que se adaptan a tu proyecto de vida. Financia hasta el 100% de tu carrera con la cooperativa Minuto de Dios. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 320-688-2983 o visítanos en el kilómetro 11 vía Cerritos, sector Galicia. En Uniminuto Pereira, el poder de elegir es tuyo. ¿Listo para comenzar tu carrera en el 2025? Inscríbete gratis e inicia tu historia en un minuto. Contamos con horarios flexibles que se adaptan a tu proyecto de vida. Financia hasta el 100% de tu carrera con la cooperativa Minuto de Dios. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 320-688-2983 o visítanos en el kilómetro 11 vía Cerritos, sector Galicia. En Uniminuto Pereira, el poder de elegir es tuyo. Hola a todas las personas que siempre me han seguido en el programa Salud Emocional. Espero que este año te esté recibiendo con toda la energía positiva y que todas tus cosas estén marchando lo mejor posible. Volvemos de nuevo a nuestro programa, tu programa, Salud Emocional. Bueno, recordemos que hemos hecho todo un viaje en diferentes aspectos que tocan tu salud emocional. Hemos hablado de la depresión, de la ansiedad, de qué es lo que sucede en tu cerebro cuando tú tienes crisis de ansiedad, cuando estás agobiado. También hablamos sobre las emociones positivas, las emociones negativas, que todo ese universo de sentimientos y emociones que hay veces no sabemos qué hacer con ellas. Recordemos que nos han enseñado o a reprimirlas o de pronto a explotar con ellas. Eso es lo que hemos aprendido de las emociones. Las emociones es un tema que hoy en día está tocando tu vida y la vida de tu familia y el entorno laboral. Es un tema el cual no hemos recibido buena información ni educación para saber cómo regular, cómo canalizarlas, cómo aprovecharlas o de pronto cómo saber escucharlas. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hoy en nuestra sociedad, en el mundo entero, se ha activado enormemente todo lo que es las enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué la enfermedad psicosomática? Porque recordemos que todo lo que tú reprimes se convierte en trauma. Cuando nosotros tenemos una emoción negativa o positiva, nuestro cerebro ejerce una conexión neuronal que hace que pase toda una corriente eléctrica por todo nuestro sistema nervioso y se empiece a desequilibrar todos los órganos de nuestro cuerpo, empieza a haber un desequilibrio hormonal. Ese desequilibrio hormonal hace que se explote en ti todas esas emociones a través de una enfermedad. Y por eso un cáncer, por ejemplo, un problema de garganta, una gripa,
es lo que nos lleva a un momento de quietud, pero como no nos han enseñado que nuestras emociones son nuestras mejores aliadas para darnos información de que algo que no queremos, algo que rechazamos, algo que nos está haciendo daño, entonces nos enseñaron los medicamentos para adormecerlas, ¿cierto? Que no está mal, pero cuando no hacemos una gestión emocional de manera consciente, entonces lo que hace la medicación es que cuando pasa el efecto de la medicación, la emoción vuelve y aflora, o de pronto se queda quieta por un periodo de tiempo, pero cuando vuelve a suceder una situación similar a la que te detonó esa depresión, esa ansiedad, ese agobio, esa ira, entonces vuelve y se activa la emoción. Por eso hay que volver consciente nuestras emociones. Y el primer paso de nuestra educación emocional es la conciencia. No le tengas miedo a sentir ira, a sentir tristeza, a sentir miedo, a sentir agobio, a sentir angustia. Esas emociones no son buenas sentirlas, yo lo sé, no generan bienestar, por eso se llaman emociones negativas. Pero recuerden que no son negativas porque son malas. Se convierten malas cuando nosotros no conocemos de ella, no las escuchamos y las volvemos conscientes y hacemos la corrección en nuestra vida necesaria para que no vuelva a ocurrir la situación que detonó eso que yo estoy sintiendo. Se llaman negativas porque hay ausencia de bienestar. Entonces, estoy haciendo un recorderis de nuestras emociones, pero también hay unas emociones que son maravillosas. ¿A quién no le gusta sentir alegría? ¿A quién no le gusta sentirse enamorado? ¿A quién no le gusta sentir una esperanza, una motivación o sentir pasión por alguien o por algo? Eso nos encanta, pero también son emociones que hay que saberlas escuchar, saberlas canalizar, saberlas regular, porque cuando son extremas también pueden detonar un trastorno emocional y afectivo. Y recordemos que un trastorno emocional o afectivo precisamente es cuando no hacemos la gestión y dura en el tiempo la emoción. Una persona en un estado de pasión sin controlar y muy duradero, donde no aterrice de forma consciente un proyecto o una relación de pareja o algo que le encante, tiene comportamientos desbordados donde no mide y no marca límites, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el equilibrio emocional. Entonces, de nuevo, bienvenidos a nuestro programa Salud Emocional, donde conocerás diferentes aspectos de ese universo de emociones que poco conocemos, pero que mucho sentimos, pero también herramientas para saber cómo gestionar esas emociones. Muy bien, hemos hablado de las emociones en tu vida personal. Hoy vamos a hablar de esas emociones en nuestra vida laboral. Quiero invitarlos a que veamos un video muy cortico sobre lo que es el moving y lo que es el acoso laboral. Un tema que poco se habla, pero que se vive muy frecuentemente. Entonces le voy a pedir el favor a nuestro productor que nos pase el video de moving para que estés muy atento, muy atenta, para ver si de pronto te ves identificado.
Todos los días alguien es víctima de mobbing. Que el acoso laboral no sea parte de tu rutina. Bueno, ¿cómo te pareció ese video? ¿Te sentiste identificado o identificada? Resulta que hay algo que es muy frecuente en la vida laboral, que es el mobbing, que es el acoso laboral. Voy a poner algunos ejemplos. En algún momento te has tenido un jefe que entra con una cara de escopeta, no saluda a nadie, solo llega a dar órdenes. Tú eres simplemente alguien que le sirve, pero si no hace lo que él quiere, entonces o te grita o te descalifica tu trabajo o simplemente muchas veces te hace hacer cosas que van en contra de tus valores personales, o de pronto a las 12 de la noche te está escribiendo correos o te está poniendo un WhatsApp que debes de contestarle inmediatamente o que le debes de tener a primera hora un informe que no te había pedido, pero que en ese momento lo necesita. Y no nos vamos solamente para un jefe, voy a poner otros ejemplos. El ejemplo del compañero de trabajo, cuando estás en un escenario, en una reunión de trabajo, y tú estás exponiendo tu punto de vista o estás exponiendo tu informe, y todo te lo descalifica. Y delante del grupo y delante del jefe empieza a sacarte trapitos al sol, o sea, empieza a hablar de ti tratando de opacarte, ¿cierto? O de pronto has tenido aquel compañero o compañera de trabajo que en un primer momento te alaba, te exalta, cuando llegas, ha ocurrido, eso también se llaman vampiros emocionales, que llegas al entorno laboral nuevo o nueva y es esa persona que es atento o atenta contigo, te exalta, te reconoce, te admira, te valora, pero cuando ya ha ganado tu confianza, empieza a tener unos comportamientos como de descalificación, de desvalorización, como los que acabo de narrar, y tú empiezas a decir, pero aquí ¿qué pasó? Si era mi amigo, si era mi compañero, ¿cierto? O también puede suceder que tú estés haciendo un trabajo en equipo y te descarguen todo el trabajo a ti. Muy bien, esos son casos de acoso laboral, porque el acoso laboral no solamente es sexual, ese es otro de los ejemplos. Otro de los ejemplos es cuando hay un chantaje, una manipulación por parte de un superior, donde te condiciona el estar en el trabajo según lo que esa persona quiera o necesite de ti. Muchas veces es sexual, otras veces te manipula pidiéndote favores personales en horas que no son laborales y que tú los debes de hacer, y de una manera muy amable, entre comillas, te hace a que tú lo tengas que hacer, así tú tengas que sacrificar espacios personales, tu vida personal. Y te dice de pronto delante de otras personas, es que él es de confianza, y le dice, tranquilo, que tú vas a llegar muy alto si sigues al lado mío. Si haces todo lo que yo diga, vas a lograr ese puesto y vas a lograr ese ingreso que tú deseas. Y fuera de eso, te empieza a sobrecargar de trabajo, o muchas veces te pone a hacer funciones de 2 o 3 personas, y tú reventado, reventada, tratas de hacerlo porque o eres cabeza de hogar, o tienes altas responsabilidades en tu casa, o tienes deudas difíciles de pagar y no sabes cómo salir de esa situación, pero te quedas callado porque tienes miedo a ser despedido, porque te quedas callado porque tienes miedo, que es porque esta persona tiene poder, tiene algún cargo de poder, tiene algún reconocimiento social,
y te amenazan. Yo he conocido casos a nivel laboral donde la persona ha amenazado de vida a su familia si esta persona hace una denuncia contra alguno de esos comportamientos. ¿Qué te parece el tema de hoy? Candente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por favor, quédate en el programa. No te vayas a ir. Si acaso ve y toma agüita, porque en unos minutos tengo una invitada espectacular que nos va a dar mucha información clara y contundente del tema que sé que a ti te va a servir. Vamos entonces de nuevo a un corte de comerciales. Ya volvemos. ¿Listo para comenzar tu carrera en el 2025? Inscríbete gratis e inicia tu historia en un minuto. Contamos con horarios flexibles que se adaptan a tu proyecto de vida. Financia hasta el 100% de tu carrera con la cooperativa Minuto de Dios. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 320-688-2983 o visítanos en el kilómetro 11 vía Cerritos, sector Galicia. En Uniminuto Pereira, el poder de elegir es tuyo. ¿Listo para comenzar tu carrera en el 2025? Inscríbete gratis e inicia tu historia en un minuto. Contamos con horarios flexibles que se adaptan a tu proyecto de vida. Financia hasta el 100% de tu carrera con la cooperativa Minuto de Dios. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 320-688-2983 o visítanos en el kilómetro 11 vía Cerritos, sector Galicia. En Uniminuto Pereira, el poder de elegir es tuyo. ¿Listo para comenzar tu carrera en el 2025? Inscríbete gratis e inicia tu historia en un minuto. Contamos con horarios flexibles que se adaptan a tu proyecto de vida. Financia hasta el 100% de tu carrera con la cooperativa Minuto de Dios. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 320-688-2983 o visítanos en el kilómetro 11 vía Cerritos, sector Galicia. En Uniminuto Pereira, el poder de elegir es tuyo. ¿Listo para comenzar tu carrera en el 2025? Inscríbete gratis e inicia tu historia en un minuto. Contamos con horarios flexibles que se adaptan a tu proyecto de vida. Financia hasta el 100% de tu carrera con la cooperativa Minuto de Dios. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 320-688-2983 o visítanos en el kilómetro 11 vía Cerritos, sector Galicia. En Uniminuto Pereira, el poder de elegir es tuyo. Bueno, estamos próximos al segundo semestre de 2025 y no te quedes sin cumplir tus sueños. Inscríbete en Uniminuto, un espacio donde lo más importante eres tú. Y por eso están abiertas las inscripciones y las matrículas para que hagas parte de nosotros, de esta comunidad maravillosa. Quiero invitarte a que hagas parte del programa de Administración en Salud y Seguridad en el Trabajo. Precisamente el tema de hoy tiene que ver con eso. Uno de los riesgos psicosociales es el acoso laboral. Y allí vas a poder conocer mucho más a fondo del tema, pero lo más importante, tú como administradora o administrador de seguridad y salud en el trabajo, vas a tener herramientas y elementos para saber qué hacer y poderle dar una mano a aquella persona que está guardando silencio, que está tragando todas esas emociones de impotencia, de ira, que lo están enfermando. Entonces, hay que interesarnos por este tema, por la salud
de nuestros empleados o de la población trabajadora, porque todos nosotros lo somos. Bueno, quiero contarte que ya llegó mi invitada, una invitada supremamente especial, escogida exclusivamente para este tema, y tú sabes que yo escojo siempre, siempre lo mejor para ti, que estás ahí, atento o atenta, esperando una palabra de luz, una solución para algo que estás viviendo. Tenemos con nosotros en la mañana de hoy, en la mañana en Colombia, pero en la tarde en España, a Natalia Parra. Natalia Parra es abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Y pues ella ahorita nos va a hablar un poquitico más de ella porque tiene un programa maravilloso en YouTube donde después vas a poderla encontrar y vas a poder conocer mucho más de lo que ella nos va a hablar. Pero vamos a hablar primero, pues Nati, tú sabes que este programa es salud emocional y es poderle entregar herramientas. Quiero contarte que nos ven de diferentes partes del mundo, entre ellos está España, están en diferentes municipios y regiones del país y en otros países. Entonces, pues mira, ya vamos a hacer una voz en el mundo para poder dar una mano a todas las personas que en este momento están ávidas de este conocimiento. Yo te quiero contar algo, Nati, y por qué para mí es tan importante que nos hubieras acompañado en la mañana de hoy. Porque yo trabajé mucho tiempo en la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género de la Gobernación de Risaralda. Yo sé que no es el tema propiamente de acoso laboral, pero sí hablábamos de acoso y violencia de género. Cuando las mujeres conocían, yo lo digo porque yo lo viví, pero cuando las mujeres conocemos que hay un apoyo legal a nivel nacional donde podemos recurrir y que no estamos solas, y ellas sabían que no estaban solas y que podían alzar la mano y que iban a tener una voz que las iba a fortalecer, ese miedo a la violencia de género, esos silencios empezaron a romperse, ¿sí? Entonces, en el acoso laboral pasa exactamente lo mismo. Desde lo emocional y desde lo psicológico, Nati, yo creo que tú ya algo conoces por el programa que tienes en YouTube, que las emociones negativas que una persona siente o vive cuando está teniendo acoso laboral son tan fuertes que los han llevado a depresiones o a ideas suicidas y hasta el suicidio, ¿cierto? Lo digo porque hace muchísimos años, cuando yo apenas iniciaba como psicóloga especialista en riesgo psicosocial, sabía de casos de personas en empresas que voy a contar casos puntuales. Una vez en una empresa de vigilancia, una persona estaba guardando tanto resentimiento y tanta impotencia frente al abuso de su jefe, que en sus días que estaba de descanso, obviamente era una persona que manejaba armas, en esos días se paró frente a su jefe en la oficina, con la misma arma lo mató. Ese fue uno. Y en otros casos ha sido de suicidio o de intento de suicidio, precisamente por la impotencia de no saber qué hacer. Encontramos muchos casos de mujeres, Nati, y tú lo debes de saber, de mujeres cabeza de familia, que saben que, no tienen apoyo de una pareja, que están tratando de salir adelante y darle subsistencia a sus hijos, no tienen apoyo, red de apoyo familiar, su único sustento es su trabajo, pero lamentablemente el acoso laboral las lleva a tener que hacer cosas que no quieren hacer y tener que callar para poder conservar su puesto de trabajo. Entonces, yo sé que existe una ley en Colombia porque la manejamos en Uniminuto. Yo soy docente de Uniminuto en la Cátedra de Riesgo Psicosocial y precisamente dentro de 8 días estoy con mis estudiantes hablando de ese tema, que hay una ley de acoso laboral, pero que tiene unos puntos muy específicos para que la ley determine que sí es acoso laboral. Entonces, yo creo que empecemos primero conociendo cuál es la ley, ¿cierto? Y segundo, conociendo cuáles son esos puntos, esas acciones, esos comportamientos que la ley va a estudiar para poder calificar que lo que tú estás viviendo sí es acoso laboral. Adelante, Nati.
Bueno, muy buenos días. Primero que todo a todos los oyentes de CNC y a ti, Adriana, muchas gracias por la invitación. Bueno, en primera medida me gustaría mencionar que el acoso laboral es regulado en Colombia por la ley 1010 de 2006. Esta ley lo que hace es prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. Entonces, digamos que son estos matices que permite que el acoso laboral sea una conducta reprochable y exista la posibilidad de iniciar acciones pertinentes para enfrentar este tipo de conductas. Claro, no todo tipo de conductas que se presentan dentro del entorno laboral constituye acoso laboral. Entonces es importante que podamos evidenciar cuáles son esos factores que nos permiten deducir o concluir que efectivamente estamos frente a una conducta de acoso laboral. Ahora, las personas de pronto piensan que el acoso laboral solamente es el maltrato, ¿cierto? El maltrato que se evidencia a nivel físico o psicológico, que es una de las modalidades que más se evidencia dentro de este entorno. Sin embargo, existen varias modalidades. Está el maltrato laboral, está el entorpecimiento laboral, que es cuando se impide el desarrollo de las funciones del colaborador. Está también la inequidad laboral, es decir, cuando hay una desigualdad en la asignación de las funciones. Está la discriminación laboral, que es todo trato discriminado o distinto en razón de la raza, género o en razón a cualquier motivo que no, digamos, respecto del cual no haya lugar a discriminar a ese trabajador. También está hablamos de entorpecimiento, hablamos de inequidad, hablamos de persecución laboral, en el que el empleador lo que hace es inducir a la renuncia del colaborador. Entonces digamos que existen varias modalidades, pero la norma también dice que es toda conducta persistente y demostrable que genere perjuicios al colaborador, es decir, que por ejemplo disminuya la autoestima del colaborador, disminuya esa motivación que normalmente uno presenta al momento de laborar. Si esa motivación se ha ido disminuyendo por una conducta, posiblemente podríamos estar frente a una conducta de acoso laboral. Bueno, veo que es un abanico que se despliega, que tiene muchas aristas, pero Nati, mientras yo te escuchaba, yo también, dentro de mi experiencia laboral, que no es poquita, de 30 años, me acordaba que también hay situaciones. A ver, hay que tener mucha atención. No estoy, pilas, no estoy defendiendo al acosador, pero sí muchas veces hay otras, yo no sé si eso esté dentro de la ley, que habían empleados que se inventaban o magnificaban un comportamiento de un jefe cuando lo presionaba a entregarle de pronto un informe que le había pedido hacía tiempos, pero que no se lo había. Vamos a mirar el otro lado. Hay personas que realmente son correctas, pero son obviamente hay que cumplir con unos objetivos de la empresa, pero también encontramos empleados un poco relajados y tranquilos que también pueden aprovechar esta norma. O sea, aquí estoy siendo abogado del diablo, ¿no? Sí, y que muchas veces pueden magnificar un comportamiento o interpretarlo mal, o han habido inclusive empleadas enamoradas de su jefe, que al jefe no le para bolas y empieza a manipular la situación diciendo que es que el jefe la está acosando. En esos casos, ¿qué dice la ley? Bueno, claro, respecto de las funciones que deben ser exigidas al colaborador en función de ese poder subordinante que existe entre el empleador y esa persona que está prestando sus servicios, se les puede exigir el cumplimiento de sus funciones, porque precisamente para ello es que se contrata una persona en una empresa o dentro de cualquier entorno. Entonces no podríamos confundir el hecho de una exigencia dentro del entorno laboral con una conducta de acoso, porque, bueno, habría que de pronto analizar muy bien el caso específico o el caso particular para saber si realmente esta exigencia se presentó
bajo maltrato psicológico, de pronto bajo amenazas, bajo alguna circunstancia que le produzca un malestar psicológico al colaborador. Habría que revisar específicamente porque cada caso es tan diferente y presenta ciertas circunstancias que permiten determinar si realmente estamos frente a una conducta de acoso. Pero claro, cuando existe ese poder subordinante y yo le exijo al colaborador ese cumplimiento de funciones, si es de manera respetuosa, sin humillaciones, sin maltrato, sin discriminación, sin alguna de estos aspectos o circunstancias que se presentan, podríamos decir que no estaríamos frente a una conducta de acoso. Por eso es tan importante ir de la mano. Por eso en tu empresa tienes que ir de la mano del psicólogo laboral, del psicólogo de la organización, de las personas que estén a cargo de la seguridad y salud en el trabajo y del abogado. Y yo creo que por eso es tan importante lo que hablabas ahorita. Yo quiero invitarlos, como te digo, he visto los dos casos, defendiendo mucho el caso de vulnerabilidad y de la víctima, ¿cierto? Pero muchas veces la víctima puede convertirse en victimaria y por eso es muy importante, y eso sí lo sé, por los casos que me ha tocado acompañar, que lo primero que la ley pide, yo sé que es supremamente complejo y van a decir, pero ¿cómo lo hago? Es pruebas. Entonces, si tú no tienes evidencias y pruebas, es muy difícil que la ley pueda comprobar que tu palabra sí es cierta. ¿Y cómo lo haces? Pues la pregunta es, ¿cómo puede recoger pruebas la víctima? Claro, mira, existen chats, ¿cierto? Hoy en día por WhatsApp, por redes sociales, por el medio por el cual la persona esté cometiendo esta conducta de acoso laboral. También puede recolectar testimonios, puede recolectar cualquier, digamos, tipo de pruebas, pantallazos, fotos, cualquier elemento que permita evidenciar esa conducta. Entonces, digamos que no existen límites respecto de la parte probatoria, lo que dices es muy importante, porque esa conducta debe ser demostrable. Si esa conducta no se puede demostrar, ninguna entidad, ni Ministerio del Trabajo, ni Comité de Convivencia Laboral, ni alguna autoridad judicial podría decir si estamos frente a una conducta. Todo aquello que no se pueda demostrar o que no se pueda probar, digamos que presenta esa dificultad y podríamos presumir que no estamos frente a ese tipo de conductas. Entonces sí es importante que se presenten todos los elementos probatorios necesarios para demostrar y acreditar esa conducta. Excelente. Bueno, ahora te pregunto, porque me han preguntado, ¿y yo puedo grabar conversaciones telefónicas? Porque eso también tiene una implicación legal. Claro, habría que revisar porque yo puedo grabar siempre y cuando la persona me autorice a efectuar esta grabación y efectivamente, pues, si yo le digo a una persona que está cometiendo una conducta de acuerdo que me autorice grabar, seguramente no va a demostrar en ese momento el comportamiento que normalmente se viene presentando. O sea, habría que ser muy estratégico al momento de recolectar pruebas y decir, listo, voy a recolectar pruebas bajo un término de pronto dentro de otros aspectos muy sutiles con el fin de presentarlos en el momento determinado y en el momento que yo pretenda acreditar este comportamiento. Sí, por eso lo preguntaba, porque es que es muy complejo, porque en el lugar, o sea, en los momentos donde es evidente el victimario, es cuando está solo con la víctima. Y también ellos se cuidan. Entonces se cuidan en conversaciones telefónicas que saben que la otra persona no puede grabar. En el chat no dice nada, porque después dicen, es que yo, mire, esto simplemente yo le estaba exigiendo algo que tenía que hacer, pero resulta que por fuera la cogen, muchas veces ha ocurrido, la cogen en el parqueadero, a solas, y le hace la amenaza, le hace la manipulación, busca que nadie, que no haya ningún testigo. Entonces ahí, ¿qué se hace, Nati? Listo, bueno, podría ser como la acción, digamos, que puede tomar el colaborador que está pasando por esa situación, es inicialmente acudir al Comité de Convivencia Laboral. Excelente. El Comité de Convivencia Laboral no está presente en todas las empresas, es obligatorio cuando hay más de 10 colaboradores, pero siempre y cuando esté el Comité de Convivencia Laboral, acudan a este comité. El comité lo que hace es investigar, ¿cierto?,
llamar a ambas partes para mirar a ver si es posible llegar a un acuerdo o entrar a revisar qué es lo que está sucediendo. Entonces digamos que acá la parte probatoria, si bien es cierto, es muy importante, es posible que el comité de convivencia diga, bueno, ¿qué está ocurriendo? Y llame a la persona y le diga, mira, es que esta persona está diciendo que tú le dijiste esto, ¿cierto? O sea, digamos que aquí existe la posibilidad de que el comité investigue, revise, porque igual como la conducta es persistente y no siempre puede que esa persona haya caído en cuenta que no debe tener a alguien alrededor, sino que en algún momento hubiese testigos o en algún momento no hubiese tomado las medidas pertinentes para que no se demostrara esa conducta. Entonces es posible acudir al comité de convivencia laboral inicialmente. Cuando no existe protección a nivel del comité o a nivel interno frente a conducta, también se puede acudir al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo también tiene la obligación de inspeccionar, de investigar si realmente está ocurriendo esta conducta. También existen vías judiciales, está la acción de tutela, donde se vulneran derechos fundamentales. Se puede iniciar este trámite para que cesen todo acto que perjudique sea la integridad física o psicológica del colaborador. También se puede iniciar un proceso judicial, o sea, digamos que existen varios mecanismos. Inicialmente en el comité de convivencia no pensaría yo que no es tampoco obligatorio la parte probatoria, pero a nivel judicial sí es necesaria. Claro. Por eso, a pesar de que en un inicio el colaborador diga, no voy a iniciar ninguna acción en contra del empleador, igualmente él diga, voy a ir recolectando pruebas, le voy a tomar pantallazos o un correo electrónico que me haya enviado con ciertas, digamos, cierto comportamiento, porque pues hasta en un mensaje se puede evidenciar cuando una persona se está comportando de una manera distinta. Entonces, como ir recolectando, pese a que yo no haya decidido en ese momento actuar. Y hay que reiterar, es una conducta persistente. Persistente significa que ha durado en el tiempo. ¿Cuánto tiempo, Nati? Se habla de eso, la norma. La ley 1010 no especifica en cuánto tiempo debe ser reiterativa esa conducta, pero si hablamos de 2 o más ocasiones, ahí podríamos decir que es una conducta persistente. Claro, si ocurre una sola vez, no podríamos hablar de acoso laboral, sin embargo, si más de 2 veces, exacto, 3 veces. Podríamos interpretar, sí. Claro, y otra persona también podría decir, no, yo interpreto que tienen que ser 5 veces. Entonces, digamos que ya dependería del caso, pero siempre y cuando ocurra más de 2 veces, ya podríamos pensar. Nati, pues también se me ocurre a mí que, digamos, la persona acude a una terapia psicológica. Lo digo porque me han pedido a mi soporte y constancia, sobre todo las mujeres que han sido violentadas por género. Uno de los soportes que a veces pide el fiscal o pide el juez es que la persona, o sea, que el psicólogo logre justificar que está en un proceso psicológico porque ha sido afectado emocionalmente por un caso de acoso laboral. ¿Eso también sirve en este caso? Por supuesto que sí. La persona cuando se ve afectada, pasémoslo al plano de la afectación física. A mí me golpean y yo voy al médico, ¿cierto? Yo necesito ir al médico, no sé, ocurre algo y yo voy al médico porque algo extraño pasa en mi cuerpo. Entonces, a nivel psicológico, también si yo estoy evidenciando que me encuentro desmotivado, me encuentro depresivo, tengo ansiedad por algo en el trabajo, yo tengo que acudir inmediatamente al psicólogo con el fin de que él me dé un diagnóstico también de lo que me esté ocurriendo. Y esto también es una prueba para efectos de demostrar la conducta de acoso. Excelente. Ahorita, antes de que iniciáramos el tema, presentamos un video a nuestros televidentes donde el video mostraba una empleada, una trabajadora recibiendo acoso laboral de otro compañero, su jefe, no sé qué, pero 2 de los compañeros que estaban con ella se vendaban los ojos y hacían caso omiso como si ellos no estuvieran viendo, y el mensaje es: no seas cómplice, ¿cierto? Ese es otro tema importante, Nati, porque yo puedo darme cuenta y ser testigo
de que a mi compañera o mi compañero está siendo acosado. Obviamente esto también hay que cogerlo con pinzas, porque ese compañero de trabajo también puede tener miedo a perder su trabajo y a verse implicado en otras acciones. Yo comentaba, yo creo que tú escuchaste, a mí me tocó el caso laboral de una persona que tenía mucho poder en X lugar, que andaba con personas de pocos escrúpulos, ¿cierto?, que amenazaba de muerte y que lo cumplía. Entonces es bien complejo que muchas otras personas no lo hacen, no denuncian, no apoyan a ese compañero o compañera, porque también cuidan su puesto, cuidan su vida y la de su familia. Pero en ese caso, cuando alguien es testigo y se da cuenta, es más, puede ocurrir que un compañero se esté dando cuenta que que el jefe o la jefa o la compañera está abusando, y ayudarle a caer en cuenta. Pues yo creo que es el primer paso. Bueno, mira, es que esto no es justo, conoces la ley, mira la ley lo que dice, y estoy viendo que recurrentemente a ti te están dejando hasta las 10, 11 de la noche trabajando, que tienes que llegar a primera hora a seguir trabajando, y eso no solamente está ocurriendo una vez, sino que yo te veo que en el mes eso te pasa casi más de 15 días, que casi diario eso te ocurre, o veo la forma como te trata y te presiona X persona, o veo que en el equipo de trabajo todos te descargan el trabajo. También eso puede ayudar, o sea, un compañero de trabajo puede ayudarle a la otra persona a que tome conciencia de lo que está viviendo, ¿cierto? Claro que sí? Sí, y yo pienso que lo deberíamos ver como una obligación como ciudadanos. El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Este artículo es una norma fundamental para que todos como ciudadanos podamos no solamente preocuparnos por nosotros mismos, sino además, si yo estoy viendo una afectación en otra persona, desde la empatía, desde la solidaridad, desde el hecho de garantizar también que otras personas estén bien, yo lo mencionaría como una obligación. Excelente esa posición. Bueno, entonces ahora vamos a conocer un poquitico más de Nati. En primer lugar, recuerda que a mí me puedes contactar en el WhatsApp para que lo anotes, y ya nuestro productor irá, me imagino que va a pasar mi WhatsApp, que es el 310-373-9036. Recuerda que estoy en Colombia, o sea que es con el más 57 310-373-9036. Si de pronto quieres ampliar el tema, tienes alguna pregunta, alguna inquietud, para yo respondértela, tener contacto contigo para poderte dar una orientación desde la psicología. Pero desde lo legal en Colombia, ¿cierto? En Colombia podemos contactar a Natalia. Ahora sí, háblanos de ti, cómo te pueden contactar, cómo te pueden encontrar. Sé que tienes un programa maravilloso en YouTube, háblanos de ese programa, adelante. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, me pueden contactar al WhatsApp 301-250-8458, 301-250-8458. Igualmente me pueden contactar por redes sociales. Actualmente tenemos un programa en YouTube, se llama Psicoley, la combinación de la psicología y la ley, desde el cual hablamos cada tema desde las diferentes perspectivas. Y mañana precisamente sale un episodio de una persona que sufrió o varias modalidades del acoso laboral, para que se suscriban y lo puedan ver en YouTube. Pueden buscar Psicoley Laboral. Igualmente nos encontramos en Instagram, en TikTok, en Spotify, en todas las redes sociales. Maravilloso. Entonces, recuerda por favor tu número. De nuevo, Listo, vuélvelo a claro decir. Que sí, 301-250-8458. Igualmente, mi Instagram personal es abogada Natalia Parra, si quieren Excelente. contactarse conmigo. Maravilloso, tenemos una excelente abogada, apasionada por el tema. En esto nos conectamos, o sea, nos conocimos realmente en un foro que estábamos hablando de esa conexión de la parte humana, salud mental, pero en ese momento estábamos hablando de la inteligencia artificial, que será otro tema, Nati, Claro que podemos sí, abordar me encanta la idea. Me parece una idea, o sea, que Nati nos va a seguir acompañando, maravilloso. Muchas gracias. Claro maravilloso. Bueno, le voy a preguntar a nuestro productor qué tiempo tenemos, cómo estamos de tiempo para
Ok, mira cómo nos ha rendido el tiempo. Bueno, yo quiero que ampliemos un poco porque tú hablaste de algunos puntos que son, me parece que tenemos el tiempo para poderlos ampliar. Qué rico que amplíes cada uno de esos puntos. ¿Qué significa la no equidad en el trabajo? La no equidad, ¿en qué momento se ve evidenciada? Y cada uno de esos puntos, si nos lo puedes ampliar, sobre todo porque hay personas que a lo mejor esos términos para ellos no sea familiar. Entonces, adelante, Nati. Bueno, muchas gracias. De hecho, les voy a comentar el caso, un adelanto del episodio que sale mañana en el canal de YouTube Psicoley Laboral, en el que el colaborador nos cuenta cómo en un momento el entorno laboral empezó a sufrir una circunstancia, y es que las metas, él es o era más bien director comercial, y las metas a las cuales el empleador digamos que le imponía normalmente eran unas metas mínimas, ¿cierto? Pero a él, a diferencia de otras personas, le impuso metas altísimas, metas casi que incumplibles, o sea, imposible de cumplir, digamos, humanamente. Entonces, este colaborador se siente bajo una presión, y seguramente nosotros lo analizamos un poco en el podcast, tienen que escuchar la historia, y es que lo que pretendía el empleador era la renuncia de él. Entonces aquí hablamos de una persecución laboral, aquí hablamos de una conducta que, aunque sutil, porque si hablamos, no, es que a mí me están asignando una meta totalmente diferente a la de los otros colaboradores, podríamos decir, no, pero aquí qué conducta hay, ¿cierto? Pero resulta que eso fue un poco reiterativo, y lo que produjo efectivamente al final, él logró esa meta, a pesar de todas las dificultades que tuvo para lograrlo, pero imagínense que él no renunció, pero sí lo despidieron sin justa causa, entonces le pagaron la indemnización. ¿Qué pasó aquí? El colaborador efectivamente se vio expuesto a una conducta de acoso laboral en la modalidad de persecución laboral. Entonces aquí podríamos ampliar un poco, ¿cierto?, para saber si en otros casos podríamos enfrentar esto. La inequidad laboral tiende, por ejemplo, cuando las asignaciones son desiguales a pesar de que la persona esté en el mismo cargo. Entonces, hablamos de que hay empresas que por ejemplo, hay 10 personas en el mismo cargo y las funciones las asigno diferentes por cualquier motivo. Entonces, aquí puede presentarse una carga excesiva de trabajo, ¿cierto? Se pueden presentar algunas circunstancias y precisamente podríamos hablar de una inequidad al no ser igual a pesar de que sea el mismo cargo, ¿sí? Eso es como lo que hace referencia la ley, pues así como exponiendo un poco algunos de los casos que se puedan presentar. Vamos a hablar de esa inequidad de género en la empresa. Hay otra ley que nos acompaña y nos apoya, que tiene que ver y que habla muchísimo de esa inequidad de género y esa violencia de género en las organizaciones. Y es precisamente cuando a un hombre y una mujer teniendo el mismo cargo, con las mismas funciones, se les paga diferente, ¿cierto? Todavía lo vemos en Colombia, yo no lo creía, pero es verdad, donde el mismo cargo con las mismas funciones, el hombre gana casi el doble de lo que gana la mujer, cuando una mujer está preparada con las mismas, tiene la misma capacidad, tiene la misma formación o hasta más que el hombre, pero entra a concurso frente a ascender y siempre asciende el hombre, nunca le da la oportunidad a la mujer para poder ascender y tener cargos directivos, y lo vemos muchísimo. En este momento hay cifras, en este momento no las tengo en mi cabeza, donde es evidente el porcentaje que hay de mujeres teniendo cargos directivos y de gerencia con relación al número de hombres que ejercen cargos directivos y de gerencia en Colombia. Entonces, no sé si de pronto conoces algún caso de esa inequidad de género y de eso de alguna manera también, bueno, no sé si se podría enmarcar dentro de acoso laboral. Yo sé que está ahí metidito en una ley, pero ¿qué nos puedes decir el tema? Imagínate, Adriana, que sí lo podríamos encasillar dentro de una de las conductas de acoso laboral en la modalidad de discriminación laboral, porque sería el trato diferenciado en razón del género.
Entonces tú eres hombre y entonces a ti te vamos a subir el salario, pero a ti como eres mujer no te vamos a incrementar el salario. Eso es discriminación laboral. De hecho, en el canal de YouTube de Psicoley, desde el cual hablamos desde la perspectiva jurídica y psicológica, hablamos de este tema de discriminación laboral para que lo puedan tener muy en cuenta. Maravilloso. Ese es otro tema que Ese quiero es que otro abordemos. tema, tenemos muchísimo que hablar. Mucho de qué hablar. No, Nati, quedaste planillada para el programa y además Muchas pues gracias. me encanta la forma tan clara, tan limpia, tan fresca con que lo das a conocer, que eso es lo que necesitamos que nuestros televidentes conozcan y aprendan. Así Bueno, es. vamos a recordar cómo nos pueden contactar. Además, recuerden que ustedes pueden encontrar mi libro, donde yo te puedo dar herramientas en el libro de cómo salir de esos laberintos emocionales, basado en mi historia personal y en el testimonio de muchos pacientes. Tenemos las esencias de doTERRA que son terapéuticas, que esto es un regalo que la tierra nos da, donde son las plantas naturales puras de doTERRA que te permiten a ti recuperar tu serenidad en momentos de ansiedad. Está la Serenity, está la menta, por ejemplo, que es la que te activa cuando estás después, te saliste de una reunión pesadísima, inmediatamente inhalas y vuelves y te activas, o cuando tienes problemas respiratorios. En fin, estas esencias son mágicas. Sabes que me puedes contactar al 310-373-9036, vuelvo y repito, ahí lo vemos en pantalla, 310-373-9036, con el más 57 si estás fuera de Colombia. Es más, si tú en este momento me escribes, a las primeras personas que me escriban a mi WhatsApp, van a tener la oportunidad de tener 20 minuticos de conversación conmigo si hay algo que quieres preguntar o algo que te inquieta del tema de acoso laboral o de tema emocional. No tiene que ser solamente laboral. Y recuérdanos de nuevo, por favor, tus redes sociales y tu número y donde te pueden encontrar. Claro que sí, 301-250-8458, también con el más 57. Igualmente en redes sociales, abogada Natalia Parra, y Psicoley Laboral en Spotify, en YouTube, se pueden suscribir, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. Me hiciste acordar de mis redes sociales. Sí, sí. Sabes que me encuentras en mi canal de YouTube, el canal de Ariadna, que es mi seudónimo de escritora, y también me puedes encontrar en Instagram como el canal de Ariadna, pero también me puedes encontrar en LinkedIn como Adriana María Bernal Molina. Bueno, ya estamos cerrando nuestro programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Volvemos con toda la fuerza porque tenemos temas espectaculares, ya se pueden dar cuenta. No solamente vamos a hablar de lo laboral, vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar de un tema maravilloso y es cómo la espiritualidad aporta a tu bienestar laboral, cómo a tu bienestar emocional y a tu salud emocional, cómo la espiritualidad se ha comprobado desde la neurociencia que activa unas regiones de tu cerebro que son las que vuelven y te alinean, te sanan, te dan energía. Entonces hay muchos temas. Por favor, acompáñanos, síguenos acá en nuestro canal CNC. Vamos a estar todos los viernes, por el momento en este o mismo horario. Así que por favor quédate y acuérdate que si estás en Colombia, están abiertas las inscripciones para que cumplas tus sueños con Uniminuto, porque en Uniminuto lo más importante eres tú y te facilita el camino para alcanzar tus metas. Chao, chao, y recuerda que la salud emocional es un tesoro y está en tus manos. ¿Listo para comenzar tu carrera en el 2025? Inscríbete gratis e inicia tu historia